Evolución de la publicidad. La publicidad existe desde hace mucho tiempo. Es difícil encontrar con exactitud sus primeros antecedentes. Los amantes de lo remoto buscan indicios del origen de la publicidad entre las señales de fuego y humo de los primeros clanes y tribus. Cuando el hombre aprende a nombrar las cosas y comienza a cultivar la tierra, ahí comienzan las manifestaciones esenciales de la publicidad. Prehistoria. En el arte pictórico egipcio tenían establecido con rigor enaltecer y consolidar las jerarquías, demostrado en los monumentos faraónicos. En México prehispánico se llamaba la atención pública, encendiéndose fuegos rituales de día y de noche. Cuenta Herodo que hace más de 2500 años las caravanas de mercaderes babilónicos se valían de hombres, de voz potente y clara pronunciación. Con el paso de los años, los pregoneros, además de las cualidades de la voz, necesitaban dotes de persuasión. Hace 2200 años, las estelas egipcias anunciaban a lo largo de los caminos decretos y proclamaciones diversas. La más famosa es Rosetta, encontrada en el Nilo en 1799. Teócrito, poeta griego del siglo III a.C., se dedicó a ensalzar en muchas de las cartas de propaganda comercial que redactaba por encargo del banquero Kairos. Influencia romana. Antes de Cristo los romanos ya publicaban los primeros periódicos. Eran murales colocados sobre las paredes y tenían un nombre que les identificaba, Acta Diurna. Aparece el foro comercial, que principalmente está dividido en tres: el foro Agonium, donde se vendía toda clase de mercancía; en el Forum Copedenis, pastelería; y en el Piscatorium, los pescados. Roma desarrolla la idea iniciada en la India, las ferias comerciales, llamada mercatus. Desde el año 539 a.C., los muros se utilizan para escribir toda clase de mensajes. Alejandro Papagonio adopta la idea de Julio César de grabar la esfinge del emperador sobre las monedas para que la gente asocie el poder del dinero con el del soberano. En 1821 encontraron en las ruinas de Pompeya los anuncios llamados graffiti. Bajo el reinado de Luis VII, en 1141, por ordenanza, los taberneros vocean sus vinos, además dan a probar el producto a sus posibles consumidores. He ahí las primeras promociones degustativas. El Gran Bazar de Constantinopla. A mediados del siglo XIV, en el que se reúnen 3000 tiendas repartidas en 67 calles, llamadas con los nombres de las corporaciones a las que pertenecían. Al otro lado del mundo, en América prehispánica, México, el país más rico en sus mercados, Hernán Cortés ha dejado constancia en sus cartas del asombro que le produjo la vida comercial de Tenochtitlan Tlatelolco, donde calculó que más de 60,000 personas se dedican a comprar y vender todo género de mercancías, en un magno concierto de voces y de murmullos que se escucha desde una legua. 300 años después, Pablo Neruda diría que los mercados mexicanos son los más bellos del mundo. El dios de los comerciantes mexicanos era Yacatecuhtli, cuyo significado equivalente es el señor del buen olfato de la nariz. La imprenta. La imprenta llegó hasta 1437. En 1455 la primera Biblia impresa. La primera Gaceta de Pekín en el siglo XV. El cartel irrumpe desde 1480, el más antiguo impreso en Londres. El primer anuncio periodístico se dice que apareció en Inglaterra el 23 de agosto de 1622, dedicado a propagar las excelencias del café en el Weekly Relation of News. Con el paso de los años, los periódicos incrementan sus tirajes y amplían sus páginas. La imprenta perfecciona y enriquece sus posibilidades mecánicas. La litografía, descubierta en 1796, permite las primeras impresiones a colores y populariza desde 1859 la llamada prensa ilustrada, que en Londres los fabricantes de jabón son los primeros en usar. Las primeras pruebas de la rotativa en 1860 abrirían el camino de la era moderna a la letra impresa. En 1874 circulaba en la Ciudad de México un seminario que, bajo el título El Publicista, dedicaba espacios especializados a los anuncios. Revolución Industrial. 1704. Primeros anuncios en Estados Unidos publicados en el Boston New Letters. 1729. Benjamin Franklin es el primero en usar espacios en blanco e ilustraciones de los anuncios.
Tal era el exceso de rótulos y alegorías hasta el grado de provocar accidentes que Inglaterra dictó en 1762 la primera ley que se conoce contra los anuncios. En 1785 se hace posible el uso extendido de la publicidad y las grandes ciudades de impresión. La fabricación de automóviles encabezada por Ford, con su modelo T, abriendo una nueva fase de la revolución industrial. Es en los comienzos del siglo XX el impulso decisivo que lleva a la publicidad a entronizarse en el siglo. Los comentaristas hablan de la edad de oro de la publicidad, refiriéndose al periodo comprendido de 1900 y 1919. Las agencias de publicidad se vuelven millonarias de sus presupuestos anuales y pasan ya de 2 centenares las registradas. La televisión. Evidentemente, al aparecer el siglo XX, la publicidad supera los fuertes vínculos auxiliares que le han unido con la revolución industrial desde sus orígenes, para ocupar un sitio propio y característico entre los mercados plenamente de la economía capitalista. La génesis de la televisión podría remontarse a 1892 con el logro de la célula fotoeléctrica, pero su realidad concreta data de 1926, cuando John Logie Baird presenta en Londres la primera transmisión de prueba. La inversión publicitaria asciende de menos de $300 millones en 1949 a más de 1.000 millones en 1955. Dos acontecimientos extraordinarios ensanchan y multiplican el vuelo penetrante y universal de la televisión: el comienzo de la TV a color en 1953 y el lanzamiento en 1962 del primer satélite, Telestar. La publicidad evidentemente ha pasado de ser no solo uno de los grandes instrumentos de la economía moderna, sino escolta inseparable del hombre actual, de sus gustos y deseos. El siglo de la publicidad, 1980. Comienza la década del yo. Tienen lugar las megafusiones de agencias de publicidad en todo el mundo. 1982. Se publica la primera edición de Publicidad Contemporánea. 1984. La Internet, controlada por el gobierno desde 1973, es entregada al sector privado. 1900. La primera parte de la década experimenta recesión. Los comercializadores cambian los fondos de la publicidad a la promoción de venta y dejan que las agencias importantes fracasen o se fusionen. 1994. El exceso de medios de comunicación masiva conduce a la fragmentación de mercados. Las redes de televisión ya no son el único recurso para llegar al mercado total. 2000. La Internet es el nuevo medio publicitario de crecimiento más rápido desde la televisión, con 400 millones de usuarios. 2002. Un desplome económico general golpea el gasto en publicidad. 2005. Los anunciantes en línea gastan $8.320 millones para llegar a 170 millones de residentes estadounidenses conectados. 2006. Algunos anunciantes comienzan a crear spots en alta definición. 2007. 25º aniversario de la publicidad contemporánea. Es impresionante lo maravilloso que puede ser ver publicidad hoy en día, pero lo es aún más saber que ha recorrido el camino a nuestro lado, cómo ha compartido cada una de las etapas más importantes que nos hacen ser lo que somos en la actualidad. La publicidad ha evolucionado de tal manera que ahora no solo nos brinda información sobre un producto o servicio, sino también ha logrado conmovernos en algún momento. Si no me creen, vívanlo. No te pedimos más de lo que puedas dar.